Descubrí que mi esposo tenía otra esposa, el día que ella me llamó por teléfono. No lo sabía. No tenía ni idea. 10 años de matrimonio, de despertarme a su lado, de creerle cada palabra, y todo era mentira. Pero lo que hicimos después, eso sí que nadie lo vio venir. Mi nombre es Valeria. Y esta es la historia más dolorosa y más satisfactoria de mi vida. Cuando conocí a Daniel, tenía 22 años y él 28. Era guapo, seguro de sí mismo, de esos hombres que entran a un cuarto y todos los miran. Me enamoré de él casi sin darme cuenta. Nos casamos a los 2 años de novios. Una boda sencilla, familiar, llena de flores blancas y promesas que yo creía de verdad. Los primeros años fueron buenos. Teníamos una casa pequeña pero bonita. Teníamos planes. Teníamos risas. Pero había algo que yo nunca noté, o que no quise ver. Daniel viajaba mucho por trabajo. Decía que era por proyectos en otras ciudades. Llegaba tarde. A veces no contestaba el teléfono por horas. Y yo siempre le creía. Siempre encontraba la manera de justificarlo. Porque cuando uno ama, a veces prefiere no hacer las preguntas que duelen. Eso no fue lo peor. Lo peor llegó un jueves por la tarde, en un momento completamente ordinario. Estaba en la cocina preparando la cena. El teléfono de la casa sonó. Algo raro, porque casi nadie llamaba a ese número. Contesté pensando que era un vendedor, o quizás algún familiar, pero la voz del otro lado no era familiar. Era una mujer. Tranquila. Fría. Como si hubiera ensayado lo que iba a decir. ¿Eres Valeria? ¿La esposa de Daniel Herrera? Se me heló la sangre. Algo en su tono me dijo que lo que venía era algo para lo que yo no estaba lista. Sí, contesté despacio. ¿Quién eres tú? Y ella dijo, sin titubear. Me llamo Sofía. Y yo también soy su esposa. El mundo se detuvo. No exagero. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Que el aire de la cocina se volvió denso y pesado. Que mi corazón dejó de latir por un segundo completo. ¿Qué dijiste? Pregunté, segura de que había escuchado mal. Valeria, llevamos 4 años casados. Tenemos 2 hijos. Uno de 3 años y uno de 5 meses. Soltó el teléfono. O tal vez fui yo. No recuerdo bien. Solo recuerdo que terminé en el suelo de la cocina, con la espalda contra los gabinetes y las piernas que ya no me respondían. Tenía 4 años viviendo una doble vida. 4 años siendo esposo de 2 mujeres al mismo tiempo. Y ninguna de las 2 lo sabía. Esa noche cambió mi vida para siempre. Cuando Daniel llegó a casa, yo ya no era la misma mujer que él había dejado esa mañana. Lo esperé sentada en la sala. Con la luz apagada. En silencio. Cuando encendió la luz y me vio, se quedó parado en la puerta. Valeria, ¿estás bien? ¿Por qué estás así? Lo miré directo a los ojos y le pregunté solo una cosa. ¿Quién es Sofía? El color desapareció de su cara en un segundo. Y en ese instante, supe que todo era verdad. No necesitaba más confirmación. Su silencio lo decía todo. Empezó a hablar. A explicar. A pedir perdón. Que había sido un error. Que nunca quiso hacerme daño. Que me amaba a mí de verdad. Que a ella ya no la quería. Mentiras encima de mentiras. Me levanté, fui a nuestro cuarto, saqué una maleta, y se la puse enfrente. Tienes 30 minutos para salir de esta casa. Lo que vino después fue una semana de oscuridad total. No comía. No dormía. Lloraba hasta quedarme sin lágrimas y luego lloraba más. Revisaba en mi mente cada momento de los últimos 10 años buscando las señales que no había visto. Y las encontraba. Muchas. Todas esas veces que canceló planes de último momento. Esas llamadas que siempre contestaba en voz baja, en el cuarto de baño, con la puerta cerrada. Esos fines de semana que llegaba agotado sin una razón clara. Yo había construido una vida entera sobre una mentira.
Pero lo que descubrí después me dejó helada. Sofía me llamó de nuevo. Esta vez no fue una llamada corta. Hablamos durante 3 horas. Las dos llorando. Las dos furiosas. Las dos destrozadas por el mismo hombre. Sofía llevaba 4 años creyendo que Daniel era un hombre de negocios que viajaba constantemente. Que era un buen padre aunque no siempre estuviera. Que era su esposo, su compañero, su vida. Igual que yo. Nos habíamos convertido en espejo la una de la otra sin saberlo. Y mientras hablábamos, algo fue cambiando entre nosotras. La rabia que al principio sentíamos la una hacia la otra fue desapareciendo. Porque las dos éramos víctimas. Las dos habíamos sido engañadas. Las dos merecíamos justicia. Y fue Sofía quien primero lo dijo. Valeria, ¿y si hacemos algo juntas? Pensé que no era posible. Que era demasiado extraño. Que no había manera de trabajar junto a la otra mujer de mi esposo. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Daniel creía que nos tenía separadas. Que nunca nos íbamos a conocer. Que podía seguir controlando la situación. Se equivocó completamente. Nos reunimos en persona 10 días después. En una cafetería neutral, a mitad de camino entre las dos ciudades. Cuando Sofía entró, la reconocí de inmediato por sus fotos. Era diferente a mí en todo lo físico, pero sus ojos tenían exactamente la misma expresión que los míos en ese momento. Cansancio. Dolor. Y una rabia que ya empezaba a convertirse en determinación. Nos sentamos frente a frente. Pedimos 2 cafés. Y empezamos a planear. Lo primero que hicimos fue juntar pruebas. Sofía tenía acceso a los estados de cuenta conjuntos que Daniel nunca supo que ella revisaba. Yo tenía acceso a documentos de nuestra casa, papeles de nuestro matrimonio, y años de mensajes guardados en teléfonos viejos. Entre las dos teníamos un expediente completo. 2 matrimonios legales al mismo tiempo. Bigamia. Un crimen en todos los países de la región. Llamamos a una abogada. Una que Sofía conocía. Una que, cuando escuchó el caso, se inclinó hacia adelante y dijo con los ojos brillando: «Esto es exactamente el tipo de caso que me encanta ganar». Mientras la abogada preparaba todo, nosotras ejecutamos la segunda parte del plan. Daniel seguía mandando mensajes a las dos. Pidiendo perdón. Pidiendo otra oportunidad. Prometiendo que iba a cambiar. Que lo nuestro era lo único real. Le decía lo mismo a Sofía que a mí, con las mismas palabras, casi en el mismo orden. Era patético. Pero lo dejamos creer que lo estábamos perdonando. Las dos. Al mismo tiempo. Sofía le dijo que necesitaba verlo. Que quería hablar. Que los hijos lo necesitaban. Yo le dije que estaba reconsiderando todo. Que lo amaba todavía. Que quizás podíamos salvar algo. Y Daniel, como el cobarde que era, creyó que podía tener a las dos de vuelta. Acordó verse con Sofía un sábado por la tarde. Lo que él no sabía es que yo también iba a estar ahí. Ese sábado llegué antes que él al lugar que habíamos elegido. Un restaurante. Público. Con muchas personas alrededor. Lo hicimos así a propósito. Sofía llegó 5 minutos después. Nos sentamos juntas. Cuando Daniel entró al restaurante y nos vio a las dos, en la misma mesa, mirándolo, se quedó paralizado en la puerta. No podía creer lo que estaba viendo. Se acercó despacio. Con una sonrisa nerviosa que intentaba disimular el pánico. Valeria. Sofía, esto es. Siéntate, dijo Sofía con una calma que me pareció aterradora y admirable al mismo tiempo. Se sentó. Y durante los siguientes 20 minutos, le explicamos todo lo que sabíamos. Cada mentira. Cada fecha. Cada mensaje que las dos teníamos guardado. Cada transferencia de dinero que había robado de las dos casas para mantener su doble vida. Su cara pasó del pánico a la vergüenza. De la vergüenza a la súplica. De la súplica al intento de justificación. Puedo explicarlo todo, si me dejan hablar.
Ya hablaste suficiente, le dije yo. Durante 10 años. Y todo fue mentira. Antes de que pudiera decir otra palabra, la abogada de Sofía entró al restaurante. Y detrás de ella, un oficial. No era una escena de película. Era real. Completamente real. A Daniel le entregaron los papeles judiciales ahí mismo. Bigamia. Fraude matrimonial. Apropiación indebida de bienes conyugales. Se puso blanco como papel. No pueden hacer esto, murmuró. Ya está hecho, dijo la abogada, con una sonrisa tranquila que era la cosa más satisfactoria que había visto en mi vida. Pensé que lo más difícil iba a ser el proceso legal. Pero en realidad, fue lo más fácil. Con las pruebas que teníamos, con los documentos, con los registros bancarios, con los mensajes, el caso era sólido. Más que sólido. Daniel no tuvo mucho donde moverse. Su abogado intentó negociar. Intentó presentarlo como un hombre confundido, con problemas emocionales, que necesitaba ayuda y comprensión. Un hombre que amaba demasiado, dijeron. La jueza los miró con esa expresión que deja claro que ha escuchado todo tipo de excusas en su carrera. Y falló a nuestro favor. En todo. Las consecuencias para Daniel fueron reales y pesadas. El segundo matrimonio fue anulado legalmente, pero Sofía obtuvo manutención completa para sus 2 hijos. Pensión garantizada. Bienes asegurados. Yo obtuve la casa, que estaba a mi nombre, y una compensación económica significativa por los años de engaño documentado. Daniel tuvo que enfrentar cargos penales que lo obligaron a vender propiedades para pagar lo que debía. Perdió su reputación en su círculo de trabajo. Perdió a su familia. Perdió a sus amigos, que cuando supieron la verdad, uno a uno fueron desapareciendo. Quedó solo. Con todo lo que había construido sobre mentiras derrumbado a sus pies. Pero lo que más me marcó no fue la victoria legal. Lo que más me marcó fue algo que pasó meses después. Sofía y yo seguíamos hablando. Lo que empezó como una alianza de emergencia se fue convirtiendo en algo que ninguna de las dos esperaba, una amistad genuina. 2 mujeres que habían sido unidas por la peor traición posible, y que habían encontrado en esa situación una conexión real. Un día, tomando café en su casa, con sus 2 hijos corriendo por la sala, Sofía me miró y dijo algo que no olvidaré. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto, Valeria? Que él pensó que éramos sus trofeos. Y terminamos siendo la peor combinación posible, para él. Las 2 nos reímos. Y en esa risa había dolor, sí, pero también había algo que yo no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Hoy, 1 año y medio después, mi vida es completamente diferente. Volví a estudiar algo que había dejado pendiente por años. Tengo mi propio negocio pequeño que está creciendo. Duermo sin miedo. Despierto sin ansiedad. Vivo mi vida por primera vez en mucho tiempo como mía, completamente mía. Daniel intentó contactarme una vez. Un mensaje largo, lleno de arrepentimiento, diciendo que había entendido todo. Que era un hombre diferente. ¿Qué si yo le daba solo 5 minutos? Lo leí. Lo bloqueé. Algunos errores no tienen segunda oportunidad. Y yo aprendí eso de la manera más difícil. Si alguien está escuchando esto y siente que hay algo en su vida que no cuadra, que hay preguntas que tiene miedo de hacerse porque las respuestas pueden doler demasiado, te digo lo que nadie me dijo a mí a tiempo. El dolor de saber la verdad, por más que queme, es 1000 veces más pequeño que el dolor de seguir viviendo dentro de una mentira. La verdad duele. Pero te libera. Y la libertad vale todo lo que cuesta. Esta fue mi historia. Una historia que no elegí vivir, pero que me hizo la mujer que soy hoy. Si esto te tocó el corazón, si sentiste algo mientras me escuchabas, déjame saberlo en los comentarios. Porque saber que no estamos solos en el dolor es lo que a veces nos da fuerzas para seguir. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo con esa persona. Nos vemos en la próxima historia.